Hola familia de Cultura Bat, espero que se encuentren muy bien y bueno, hoy damos por iniciada la serie Casa de Oración y con el tema que voy a iniciar se llama el cumplimiento de las profecías. Y en este tema vamos a entender de dónde salió la idea de Casa de Oración. Tal vez usted ha visto este término en redes sociales, en YouTube, en algunas iglesias, ¿verdad? Como un movimiento nuevo, pero esto no es un movimiento moderno y tampoco es una moda que se le ocurrió a un hombre. Hoy a través de la luz de la palabra vamos a ver que realmente esto nació en el corazón de Dios. Este término de casa de oración no es solo una idea que se nos ocurrió, que se le ocurrió a alguien y se empezó a popularizar, es algo que Dios quiso como parte del diseño de su iglesia, parte del diseño de su pueblo, llamarlos casa de oración, ¿verdad? Y yo quiero empezar diciendo que lo primero que debemos de entender es que casa de oración es aceptar el compromiso de hacer un lugar permanente para que Dios esté aquí en la tierra. Casa de oración es el tabernáculo o es el templo donde Dios puede descender a través del Espíritu Santo, descender su presencia y habitar ahí. Eh, a través de la historia del Evangelio de la Iglesia, hemos visto cómo Dios ha visitado por temporadas a través de su Espíritu Santo con poder y con manifestaciones increíbles, pero el deseo de Dios no es solo pasar y visitar, es quedarse permanentemente en un lugar donde haya personas que quieran estar con Él. Me encanta pensar en esta idea de que Dios quiere habitar y no solo visitar, comparándolo con el deseo que tenía David en el Salmo 132 y quiero leérselos así rapidito donde David, eh, donde el salmista escribe en el Salmo 132, ¿verdad? Que ya dije, en el versículo 1 dice, acuérdate Jehová de David, de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob lo siguiente, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. David tenía un deseo muy claro, hacer un lugar aquí en la tierra donde la presencia de Dios estuviera permanentemente. Casa de oración es eso. Es un lugar donde nos reunimos y decimos, Señor, queremos que vengas a habitar, queremos que vengas a estar entre nosotros. Si en tiempos antiguos siempre lo quisiste y no lo lograste, hoy queremos ser parte de ese despertar como iglesia, ese despertar como hijos, ese despertar como pueblo y decir, Señor, ven y habita entre nosotros. Básicamente eso es casa de oración. Pero ahora, la edificación de casa de oración no es solo con un deseo o con un pensamiento o con una emoción. Casa de oración se edifica a través de las profecías. O sea, ahí descartamos que sea una moda, no es un mover, no es una emoción, sino que es lo que Dios ya dijo en su palabra acerca del diseño de la iglesia. Y para reforzar y empezar bien, vamos a empezar con Malaquías capítulo 1, versículo 11, donde el profeta dijo, el sol, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a ver, en el tiempo de Malaquías era imposible que se ofreciera en todo lugar y entre todas las naciones incienso y ofrenda. O sea, incienso tiene que ver con oración y ofrenda tiene que ver con ese tiempo donde yo me rindo y doy al Señor lo que le agrada. Es imposible que en el tiempo de Malaquías esto estuviera sucediendo. Quiere decir que Malaquías está profetizando para un tiempo futuro. Y adivine qué, ¿cuál es ese tiempo? Es este tiempo. ¿Por qué? Porque hoy todas las naciones adoran al Señor. Hoy en todas las naciones se levanta el nombre de Cristo. Por lo tanto, casa de oración, que es un lugar donde se adora y se intercede al Señor, es un lugar donde la presencia de Dios quiere habitar. Malaquías profetizó en futuro, o sea, para este tiempo, de que en todo lugar y en todas las naciones se iba a ofrecer incienso y ofrenda limpia al Señor.
¿No es eso increíble? O sea, ya el Señor desde hace muchos años, desde hace varios siglos, tenía pensado este tiempo para nosotros. Nosotros al entender esto, tenemos que rendir nuestro corazón ante esto y decir, Señor, hoy me uno a esta profecía. Dice que en todo lugar y en todas las naciones, aquí esto es un lugar, esto es una nación y yo quiero ser parte. Y no solo decir, yo quiero ser parte, voy a ser parte a otros. Yo le voy a contar algo. Personalmente, decidí hacer esta serie porque me siento en la necesidad de que usted también entienda que es casa de oración. Es esto, es entender las profecías y hacerlas, ayudar al cumplimiento de ellas. Tal vez ayudar al cumplimiento de ellas suena como yo no puedo hacer nada para que Dios cumpla algo, pero en esta posición, en este tipo de profecía, creo que sí podemos colaborar en mucho. Cuando entendemos que ese tiempo es este tiempo, me vuelvo un colaborador y digo, Señor, quiero ser parte del cumplimiento de esa maravillosa profecía. Ahora, Isaías 24:14 dice, alzarán estos su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Ese último versículo está así como un trabalengua, ¿verdad? Pero lo que quiero recalcar de eso que acabo de leer es, estos alzarán su voz, cantarán gozosos. Y me encanta que dice, por esto glorificarán por esto a Jehová en los valles y en las orillas del mar. Geográficamente, en el tiempo de Isaías no pasaban esas cosas. Hoy nosotros, si vemos al menos Costa Rica, nosotros estamos muy cerca del mar. Podemos decir que somos, que Isaías estaba viéndonos a nosotros adorar y exaltar e interceder al Señor. Y a mí me llama la atención que al conocer y estudiar las profecías, cómo se abre el entendimiento para hacer lo que Dios desea de la manera correcta. No sé, pero piense esto, yo lo pienso y creo que es así, esto nos vuelve en una iglesia relevante, una iglesia que no solo lee las profecías, sino que las entiende y dice, yo estoy ahí, yo estoy ahí en esa profecía, yo vivo cerca del mar, yo soy parte de las naciones, yo estoy en un lugar donde puedo levantar hoy con libertad el nombre del Señor. Recordemos que en el tiempo de Malaquías, en el tiempo de Isaías, nosotros como gentiles no éramos parte del pueblo de Israel, por lo tanto no teníamos ni el conocimiento, bueno, no estuvimos tampoco en esa época, pero me explico, o sea, Dios de alguna manera, entre comillas, estaba limitado solo para un pueblo. Hoy está para todas las naciones. Y esto es lo que dicen estos dos pasajes que acabo de leer. Estos profetas vieron a las naciones adorar. Usted fue visto por un profeta hace siglos. Por lo tanto, su entendimiento tiene que abrirse y decir, Señor, yo soy parte de las profecías. Esto nos vuelve en una iglesia relevante que camina en el cumplimiento de ellas. Ahora, esto es importantísimo porque las profecías afirman nuestra identidad eterna. Ser casa de oración es ser familia de Dios. Dios no quiere, bueno, quiere que le sirvamos y colaboremos con su plan, sí, pero el deseo real, la pasión de Dios por su pueblo, por la humanidad, es que seamos una familia. Isaías 56:7, y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa, casa, hogar, casa, familia, me explico, él no dijo, porque mi templo, porque mi santuario, porque mi tabernáculo, no, él dijo, mi casa, hablando en el sentido familiar, será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos. Usted pertenece a una congregación, pertenece a una iglesia, ahí hay adoración, hay intercesión, hay oración todo el tiempo, esa es una casa de oración. Entendemos las profecías, eso es una casa de oración, nos unimos al cumplimiento, porque en este pasaje de Isaías, claramente Dios está dejando claro que no era solo Israel, dijo,
para todos los pueblos, está incluyéndonos a nosotros. Quiero leer a continuación Apocalipsis capítulo 1, que dice, capítulo 1, versículo 5, que dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entendamos una cosa. Las profecías afirman la identidad eterna nuestra como iglesia, como su cuerpo, como su familia, ¿verdad? Y parte de nuestra identidad, que es lo que estoy nombrando, es número uno, cuando Él llama que somos una casa, su casa será llamada casa de oración, es porque Él lo ve en un sentido de familia. Ahora en Apocalipsis deja claro que no solo es una familia común, es una familia llena de reyes y de sacerdotes. Y aquí quiero hacer un paréntesis de que estamos tal vez acostumbrados por la tradición evangélica o católica o religiosa, como quiera llamarle, pero estamos acostumbrados de que la iglesia tiene sacerdotes, ¿verdad? Pero cuando vamos a la Biblia la iglesia es una iglesia de sacerdotes, que hay una gran diferencia. Y Dios no quiere una iglesia con sacerdotes, quiere una iglesia de sacerdotes, personas que, que se unan a la ministración de la presencia del Señor todo el tiempo, en sus casas, en sus trabajos, en su tiempo libre, en la iglesia, en su servicio, en su vida personal, en la mayordomía de su propia vida, que gobiernen sus propias emociones como sacerdotes y que todo lo que hagan sea siendo sacerdotes. Esto, no sé, pero esto cambia la perspectiva un poco porque entender que somos una iglesia de sacerdotes y no con sacerdotes quiere decir que no dependemos de nadie para acercarnos a Dios. Sí es necesario el liderazgo, ¿verdad? Porque los pastores, líderes nos ayudan, nos guían, nos corrigen, nos aconsejan, están ahí para darnos la mano, están ahí para ayudar a potencializar nuestros dones, nuestros talentos, ¿verdad? Puestos por Dios, dice la palabra. Entonces debemos de mantener esa obediencia pastoral sana, ¿verdad? Pero en cuestión de relación con Dios, somos sacerdotes que podemos tener un acceso libre al Señor. Y si usted no lo sabía, hoy sepa que tiene la libertad total de acercarse a Jesús y decirle, Señor, yo quiero adorarte, yo quiero postrarme, quiero interceder, porque somos sacerdotes, tenemos el acceso a la presencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Éxodo 16:6 dice, y vosotros me seréis, bueno, para confirmar lo de Apocalipsis, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué dijo el Señor? Ustedes me serán un reino de sacerdotes, no dice un reino con. Es tiempo que saquemos esos conceptos que no sé de dónde se los sacaron en algún momento, ¿verdad? De que la iglesia tenía que tener sacerdotes como intercesores o intermediarios entre, o sea, haciendo puentes donde Dios nunca dijo que se construyeran, ¿verdad? O sea, el hombre común y corriente, entre comillas, el sacerdote como puente y después del sacerdote se comunica con Cristo y que Cristo se comunique con Dios, ¿verdad? Eso no, o sea, es Dios a través de Cristo tiene acceso hacia nosotros. Nosotros a través de Cristo tenemos acceso al Padre. Jesús mismo lo dijo. Eso nos hace sacerdotes. Podemos entrar a la presencia. Ahora, un tercer pasaje con respecto al sacerdocio es 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que él dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que quiero recalcar. Dice real sacerdocio, somos sacerdotes. O sea, aquí hay una asignación, pero antes de la asignación recalca identidad. No podemos cumplir la asignación si primero no tomamos nuestra identidad. ¿Ok? ¿Me explico? Sí, usted tiene una asignación de servir, usted tiene una asignación de
de llevar el reino, de hacer discípulos, de predicar, de hacer milagros, ¿verdad? De traer libertad y etcétera. Eso es una asignación, pero antes de la asignación debe estar la identidad muy clara. Y la identidad de la iglesia ya lo acabamos de ver a través de varios pasajes, que espero que los anote y luego usted los analice, ¿verdad? Y los profundice más, donde deja ver que somos familia y somos también un reino, somos un pueblo de sacerdotes. Ahora, es importante decir que lo sabemos, pero lo voy a decir, Jesús es el modelo a seguir y Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Él está por encima de todos nosotros y siempre lo va a estar y debemos de estar felices de que nosotros no tenemos el control del reino, es Él, de que nosotros no tenemos la autoridad máxima de todo lo que vaya a acontecer espiritualmente hablando y en cuestión de profecías. Demos gloria y honra que todo está en control de Jesucristo, porque si estuviera en control de la iglesia, como algunas iglesias creen que ellos son los que tienen la autoridad para mover y deshacer y agarrar a los espíritus y a los demonios y hacerlo como les da la gana, ¿verdad? Si tuviéramos esa autoridad, creo que el plan del Señor ya lo hubiéramos arruinado. Pero demos gracia y rindámonos a Cristo de que Él es el que tiene el control absoluto de todo, hasta de su iglesia y de los tiempos. Él es el que sabe lo que va a pasar y sabe cómo lo va a hacer y sabe la victoria. Y nos deja ver en Apocalipsis la victoria que tenemos en Él. Descansemos en eso, seamos sacerdotes responsables, que asumimos nuestra responsabilidad, nuestra asignación, nuestra identidad, pero también sabemos aceptar hasta qué límite llegamos y quién es el que tiene la autoridad máxima. Ahora, casa de oración es replicar el deseo de Dios acá en la tierra. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios más bien? ¿Qué es lo que Dios quiere? En Efesios 1:10 dice, ¿verdad? Y bueno, en el versículo 9 dice que Él desea, su voluntad es reunir, ya en el versículo 10 dice reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces, eh, podemos entender que el deseo de Dios es unir cielo y tierra. El deseo de casa de oración, el deseo de hacer casa de oración, de ser casa de oración, perdón, es reunir ambas cosas en una sola. En Mateo 6:10, cuando Jesús nos enseña a orar, hay una partecita en el versículo 10 de Mateo 6, en la que Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, Jesús nos deja ver que hay algo especial en este asunto. Y Colosenses 1, versículo 19 al 20, dice, por cuanto agradó al Padre en que en él habitase toda plenitud, hablando de Cristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. O sea, casa de adoración es replicar lo que sucede en el cielo. La pregunta es, ¿qué hay y qué sucede en el cielo? Primero, entendamos que todo lo que sucede en el cielo está centrado en una sola persona y es Dios. Entonces, empecemos por ahí. La iglesia tiene que tener toda su centralidad y todas sus prioridades enfocadas en una sola persona, Cristo. Punto. Si está enfocado en los deseos personales del pastor, si está enfocado en los deseos personales de la asociación o del liderazgo o de la junta directiva, hay que empezar a replantearnos las cosas. Si hay intereses económicos, sociales, de popularidad, de influencia, etcétera, por encima de Cristo, hay que empezar a replantearnos. La primera señal de que estamos replicando el deseo del corazón de Dios aquí en la tierra es que le damos el primer lugar a Cristo. Y hoy quiero hablarle a usted personalmente sobre este asunto y decirle, es el tiempo de que usted analice cuál es su prioridad en su vida en cada área. Porque si usted quiere decir, yo soy casa de oración, yo soy el cumplimiento de las profecías, yo soy parte del cumplimiento de las profecías, quiere decir que usted se une a este sentir y no un sentir emocional, sino un sentir de convicción de decir, yo soy parte de las profecías y yo hoy le doy el primer lugar. Así como sucede en el cielo,
lo voy a hacer acá en la tierra, voy a darle el primer lugar a Dios. Voy a hacer de todos mis amores a uno como el primero, que va a ser Cristo. Sí, tengo pasiones, tengo deleites, tengo cosas que me gustan, pero por encima de todas esas cosas va a estar Cristo. Y lo segundo es que Dios desea que lo que se vive en el cielo se vive en la tierra. Así como el cielo es una habitación de Dios donde todos adoran e interceden, perdón, Dios quiere que haya en la tierra una habitación o un tabernáculo, que bueno, no les he dicho, ¿verdad? Pero tabernáculo significa lugar de encuentro. O sea, Dios quiere que aquí en la tierra haya un lugar de encuentro para que Él mismo venga a habitar. Yo lo he venido diciendo, pero es importante. Hay dos cosas entonces que suceden en el cielo que Dios quiere unir con la tierra. La prioridad es Él y número dos, un lugar donde se adora y se intercede todo el tiempo. Éxodo 25, versículo 1, dice de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaré mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre. Y hay un montón de descripciones, y en el versículo 8 dice lo siguiente: y harán un santuario para mí, y me encanta esta última parte, y habitaré en medio de ellos. Cuando decido en mi corazón levantar un tabernáculo, o sea, un lugar de encuentro para Cristo, para que Él sea glorificado, para yo poder adorar y yo poder interceder, un lugar de encuentro, dice que Él va a habitar en medio de nosotros. Esta fue la promesa que le hizo a Éxodo y esa promesa está vigente. Él prometió habitar entre nosotros, no para cumplirnos un capricho, sino porque es el deseo original del corazón de Él. Ahora, leamos Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ellos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí vemos el preámbulo de adoración e intercesión. Dice que estos seres vivientes y estos ancianos, estos 24 ancianos, tenían dos cosas importantísimas: arpas y copas. Eh, Esto significa, arpas tiene que ver con música, y copas, dice, llenas de incienso. Vimos al principio que incienso tiene que ver con oración, entonces era arpas, música, y copas, uh, oración. O sea, música de oración y oración, intercesión. ¿Me explico? Entonces Dios desea habitar, para ir terminando, Dios desea habitar en un lugar donde se replique esto, donde si en el cielo hay arpas y copas, en la tierra va a haber adoración e intercesión. Así que yo quiero invitarte, si llegaste hasta acá, gracias, porque sé que el audio está larguito. Si llegaste hasta acá, muchas gracias, y espero que todos estos versículos luego los anotes y los estudies también, y que no solo los estudies, sino que puedas orarlos y decirle: Señor, yo quiero ser el cumplimiento, ser parte del cumplimiento de las profecías. Yo hoy me uno como una casa de oración. Si no me congrego, quiero empezar a orar, quiero empezar a adorar, quiero empezar a interceder, quiero replicar ese deseo, no, eso que está pasando en el cielo, quiero replicarlo aquí en la tierra y entender que es lo que tú deseas, es lo que tú amas. Quiero amar lo que tú amas. Y lo primero que sucede en el cielo es que hay una prioridad y se llama Dios. Hay un primer lugar para todas las cosas, se llama Dios. En el cielo sucede eso. Y segundo, en el cielo hay arpas y copas. ¿Qué quiere decir? Hay adoración y hay intercesión constante. Amén. Cierro con esta última profecía que creo que se está empezando a cumplir en este tiempo con mayor fuerza, que dice de la siguiente manera: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Tabernáculo de David. David es un símbolo de cómo es una persona conforme al corazón de Dios. Una persona conforme al corazón de Dios es una persona que entiende el corazón de Dios, anhela lo que está en el corazón de Dios, sabe lo que está en el corazón de Dios. Y no solo lo sabe, lo entiende y lo conoce, sino que
quiere hacerlo. Y tabernáculo es un lugar de encuentro. Entonces, Dios lo que quiere reedificar, lo que quiere volver a levantar es un lugar de encuentro donde, valga la redundancia, encuentre personas que amen lo que Él ama y que quieran replicar lo que Él desea que se replique en la tierra. Lo que sucede en el cielo, sucede en la tierra. ¿Me explico? Yo no sé, pero yo le he orado al Señor y le he dicho, Señor, yo quiero ser una de las personas que levanta el tabernáculo caído de David para esta generación. Y por eso fue que empecé esta serie, porque yo quiero que usted sea parte también, que usted se una al cumplimiento de las profecías y que hoy en adelante camine bajo esta identidad. Somos familia, somos sacerdotes, somos casa de oración y este es el deseo del corazón de Dios. Esto es lo que Dios ama y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Esto no nació como una moda como es el principio, es simplemente alinearnos a lo que su palabra dice. Y creo que cuando empezamos a alinear nuestra vida al deseo genuino del corazón de Dios, todas las cosas alrededor empiezan a cambiar. Eh, no quiero decir Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, porque no me corresponde a mí decirte eso, porque yo no lo sé cuándo va a ser el tiempo para que Dios te bendiga, te ayude en tus dificultades, pero lo que sí sé es que todo alrededor se empieza a alinear, porque donde está Él empieza a ordenar todas las cosas. Amén. Así que este es el deseo del corazón de Dios, que su iglesia, que usted como iglesia, que usted como hijo, sea casa de oración. Nos escuchamos en la próxima.